Muy buenos días, hermanas. Sean muy bienvenidas en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque vemos casa llena, ¿verdad? Así que bueno, vamos a darles la bienvenida a las que vienen por primera vez. Levante su mano, ¿quién está aquí por primera vez? Muy bien, muy bienvenidas. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Gracias a Dios. Y bueno, también aprovecho para saludar a mis hermanas de Lázaro Cárdenas. Es un gusto poder estar una vez más aquí con ustedes. Y también aprovecho para saludar a mis hermanas de Apatzingán, que ellas nos siguen a través de la página de Facebook o YouTube, creo, ¿no? Una de esas dos. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a dar inicio en esta mañana. Vamos a orar para poner este tema en manos del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra, de escucharla, mi Dios, pero sobre todo de recibir esa enseñanza que proviene de ti. El propósito es, mi Dios, que seamos transformadas conforme a tu imagen y a tu semejanza. Tú conoces, Señor, el corazón de cada mujer aquí presente, conoces mi corazón y conoces nuestras necesidades. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, dando frutos, Señor, en el corazón de cada mujer aquí presente, Señor. Que cada mujer sea sanada, Señor, por tu poder, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues en esta mañana el tema que el Señor me dio para compartir se llama Abre tu boca con sabiduría, basado en Proverbios 31:26, que dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cuál es esa ley de clemencia? Pues la palabra de Dios, a eso se refiere. Sabiduría es un estilo de vida basado en el señorío de Dios. Es vivir conforme a los principios de la palabra de Dios y en una dependencia total de nuestro Señor. Entonces, que la mujer abra su boca con sabiduría es algo complicado de repente. Implica que tiene un gran tesoro en el corazón y de él saca cosas buenas, cosas que edifican y no destruyen, que bendicen y no maldicen. Cada una de nosotras forjamos nuestro destino con lo que hablamos, y ahorita lo voy a explicar el por qué. No es que nuestras palabras, que con nuestras palabras podamos manipular los ambientes espirituales o transformar las cosas físicas a nuestro favor o en nuestra contra. Lo que sí pueden hacer nuestras palabras es precondicionar nuestra manera de pensar sobre nosotras mismas, sobre las circunstancias que nos rodean y sobre los ambientes. Y con este precondicionamiento, afectar nuestro entorno de vida de una manera que, bueno, obviamente vamos a vivir el resultado de decisiones, de palabras, de acciones que tomamos a veces, bueno, acertadas o incorrectas. Entonces, con este precondicionamiento afectamos nuestro entorno de vida. De ahí la importancia de desarrollar una mente renovada por la palabra de Dios, a fin de poder afectar bíblicamente nuestras relaciones, nuestros ambientes familiares, laborales y eclesiásticos. Es muy importante aclarar que yo no estoy hablando de confesión positiva, no estoy hablando de declaraciones, decretos, etcétera. Gracias a Dios, en esos aspectos y en muchos aspectos, puedo decir que casi en todos, somos una iglesia bien adoctrinada. Entonces, no hablo de declaraciones ni decretos, como decir, repite muchas veces: estoy sana, y traes un dolor que no lo aguantas y dices: estoy sana, y estoy sana, y repites 100 veces que estoy sana y voy a estar sanada. No, obviamente no se trata de eso. O hay gente que dice:
pues no declaro que no tengo dinero porque entonces le abro la puerta a la pobreza y entonces no, eso no. Mejor digo, no tengo efectivo. No traigo ni un peso, pero mejor digo, no tengo efectivo. Y pensamos que ese tipo de cosas funcionan, pero bueno, en realidad es algo, eso es brujería, se puede decir, ¿no? Lo que Dios nos enseña es a ser mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres de la palabra, que al hablar manifestemos que estamos llenas de Él y dependemos de Él. En eso consiste, o debería consistir, lo que hablamos. Dios quiere que nuestras acciones edifiquen, bendigan y no maldigan. Nuestras palabras y acciones revelan lo que realmente sucede en nuestro corazón. Eso es una realidad. Dice la palabra en Mateo 12:33, si me acompañas ahí por favor, Mateo 12:33 al 37. Cuando ya estés ahí, me avisas por favor para darle lectura. Mateo 12:33, dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bien, si analizamos cuidadosamente este pasaje, encontramos tres cosas muy importantes. La primera es que la Biblia cataloga a una persona como buena o mala por lo que habla. Dos, de todo lo que digamos dice la Escritura que vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y tres, dice, por tus palabras puedes ser justificado, que quiere decir absuelto, demostrar ser recto, declarar justo, o puedes ser condenado, que significa pronunciar culpable, sentenciar contra y apartado. Ahora, esto es algo muy profundo y es algo que muchas veces pasamos por alto y en ocasiones podemos hablar con tanta ligereza sin comprender el alcance y la magnitud que tienen nuestras palabras. De ahí la importancia de ser prudentes, porque dice la Biblia que en las muchas palabras no falta pecado. Dice ahí en Proverbios 10:19, en la Nueva Traducción Viviente, dice: hablar demasiado conduce al pecado. Y mira cómo nos exhorta el Señor y dice: sé prudente y mantén la boca cerrada. Y yo creo que de ahí el dicho mundano que dice: en boca cerrada, ¿cómo dice? No entran moscas. Y es una realidad. Es muy importante saber, fíjate hermana, cuándo hablar y cuándo callar. Qué hablar y qué no hablar. Generalmente a la mujer se le ha caracterizado mucho por decir que es chismosa o por decir que suelta las cosas así como así, ¿no? Así que bueno, solo hay dos formas de hablar: para edificar o para destruir. Nuestras palabras son como semillas, ¿no? Son semillas que tarde o temprano vamos a cosechar, indudablemente, porque lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Por eso es como una semilla que en su momento da fruto. En primer lugar, debemos cuidar de plantar la clase de árbol que produce el fruto que se desea, de acuerdo a lo que estamos leyendo de Mateo.
La única manera de plantar es a través de la palabra de Dios para que dé buen fruto. No hay otra manera. Y eso nos hace dar un fruto digno de arrepentimiento que se manifiesta a través de una vida cristiana, sana, productiva, equilibrada y acorde y en equilibrio con la palabra de Dios. Luego, debemos hacer lo necesario para mantener el árbol en buen estado, libre de plagas que eviten su crecimiento. O sea, un árbol sano. Investigando precisamente cómo afectan las plagas a los árboles, me encontré con que las plagas ocasionan daño fisiológico a los árboles, como deformaciones, disminuciones en el crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte, causando un impacto ecológico, económico y social importante. Fíjate bien. Aquí vemos por qué el Señor Jesús hace esta comparación precisamente de Mateo 12, que dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Así que bueno, las plagas en nuestra mente, como el enojo, el resentimiento, la ira, la envidia, las palabras ociosas, como dice la Biblia, de las cuales vamos a dar cuenta, palabras ociosas que no dan fruto de bendición, afectan nuestras palabras y afectan nuestro estilo de vida, nuestra percepción de las cosas y aún de Dios. Todo, fíjate bien, todo en esta vida cuesta, ¿sí o no? Todo tiene un costo. Así que si queremos ser un árbol sano, como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y dice, y todo lo que hace prospera, para que lleguemos a ese punto se requiere tiempo, planeación y gastos. ¿En qué sentido? Espirituales, físicos. O sea, tenemos que invertir hablando espiritualmente, físicamente y aún económicamente. ¿Sabes por qué económicamente? Porque tienes que invertir de tus recursos para venir a la iglesia. Tomas tu taxi, tomas tu camión o tomas tu carro, inviertes en gasolina. O sea, es una inversión general. Y Jesús nos manda a trabajar para que el árbol crezca sano y el fruto entonces vendrá de una manera natural. Pero la prueba de fuego viene con la cosecha, es decir, la abundancia de la cosecha, la clase del fruto y la condición del mismo es lo que va a revelar la naturaleza y el estado de ese árbol que nos personifica a cada una de nosotras. De tal manera que, fíjate bien, el hombre bueno asegura que su tesoro sea bueno. O podemos decir, la mujer, vamos a aplicarlo a nosotras, la mujer buena asegura que su tesoro sea bueno. Su tesoro, su boca, sus palabras. Lo único que sale es algo bueno cuando te aseguras. Pero la mujer mala tiene la costumbre de atesorar cosas malas, pensamientos malos y acciones malas, y cuando es el momento de sacar algo, necesariamente lo que sale es malo, porque eso fue lo que sembró. Esto es de lo que está llena la mente, los pensamientos. Entonces, en el juicio, el hombre tendrá que rendir cuenta por toda palabra ociosa que no tiene fruto, es decir, que no es productiva, que no refleja una vida redimida. Ahora, fíjense bien, el hecho de hablar palabras que no edifican no es lo que condena, sino que las palabras ociosas revelan lo que hay en el corazón. Básicamente, debe haber entonces una congruencia entre nuestra fe, si nos decimos que conocemos de Dios, y nuestras palabras.
y nuestras reacciones, obviamente. Todo va en cadena. Ahora, como hijas de Dios, debemos aprender a hablar lo correcto, lo apropiado, las palabras correctas, bien dichas, las que reconocen y testifican que Dios es el creador del universo y que Jesús es su Hijo y nuestro Salvador. Ahora, estas palabras son las que justifican y revelan un corazón de fe, de humildad y de obediencia. Este es el tipo de corazón que agrada a Dios y traerá la justificación de Dios. En cambio, el corazón que habla palabras ociosas, improductivas, traerá la condenación de Dios. Es decir, o somos o no somos. Por eso, al hablar, hay que tener siempre en cuenta que una palabra amarga puede generar odio en tu corazón y del corazón de la persona a la que tú se la dices. Una palabra cruel puede golpear o puede matar. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo los expresamos? ¿Cómo les decimos cuando estamos enojadas? Con nuestro esposo también. ¿Les bendecimos o les matamos? Podemos animar o podemos destruir, podemos aplastar y hacerle creer a una persona que no vale e inhabilitarla para que esa persona prospere. Esa es la importancia de nuestras palabras. Por eso una palabra cruel puede golpear o puede matar. Una palabra de duda e incredulidad puede hacer que no recibas la bendición de Dios, porque la palabra dice en Hebreos 11:6, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Y a la inversa también, una palabra agradable puede suavizar el camino. Una palabra agradable a tiempo puede ahorrar un esfuerzo. Una palabra alegre puede iluminar el día nublado de cualquier persona. Una palabra justa puede salvar una vida. Una palabra con amor puede curar. Una palabra que sale del corazón nos invita a confiar. Yo el otro día, hablando con una hermana, le decía: decide amar. Probablemente la circunstancia está muy dura, están las balas que te vuelan por acá arriba, etcétera. Es muy difícil la situación posiblemente en casa, pero decide amar. El amor cubre multitud de faltas. Y el amor, que primeramente ese es el amor de Dios, el cual debemos manifestar, es el que nos hace hablar palabras de bendición y no de maldición. Palabras de bien y no de mal, que van a determinar un entorno de vida en nuestro hogar, con nuestros hijos. Entonces, fíjate, qué importantes son nuestras palabras. Nada revela más el carácter de una persona que una conversación. Es muy evidente cuando una persona está llena de Dios, cuando tú estás platicando con esa persona. No hablo de religiosidad, hablo de que estés llena, ¿no? De que estemos llenas. Eso fluye y lo hablas constantemente. Entonces, se revela de esa manera así el carácter de una persona a través de una plática que puede ser incluso simple, sencilla, ¿no? Pero ahí se muestra realmente qué es lo que hay en el corazón y cómo es el carácter de esa persona. El uso de la lengua determina de qué estamos llenas. Y una palabra mal dicha puede cambiar tu óptica de las cosas, tu óptica de Dios. Por ejemplo, hay hermanas que dicen, fíjate, es que yo no sirvo para nada. A ver, ¿alguna vez tú has dicho eso de ti? Levante la mano. Es bien común, de verdad, es bien común. No sirvo para nada. Yo también he dicho cosas de mí.
todo me sale mal. Digo, ¿será verdad que todo sale mal? Pero tendemos a exagerar. Todo me sale mal. Todo se me olvida, tengo cerebro de teflón. Y así decimos muchas palabras que no edifican, que no nos bendicen a nosotras mismas. Pero aquí el punto es que son ociosas y que no estamos hablando lo correcto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Ahora, yo no digo que de repente si haya cosas que se nos olvidan, ¿sí o no? Pero de repente hacemos en nuestra mente, es que sé que se me va a olvidar, o sea, ya lo armamos, ¿sí me explico? Y entonces creemos que ya todo el tiempo eso tiene que pasar. Hagan de cuenta que así como que nos programamos, y eso no es correcto. Entonces, generalmente comemos del fruto de nuestros labios. Y hay quien dice, es que yo soy así. Yo soy así de franca. Yo soy así de directa. Y yo digo las cosas de frente. Yo no me quedo callada. Yo he escuchado a gente que dice así. Pero, ¿cuál es la actitud con la que lo dices? Porque esa actitud puede herir. Esas palabras que a lo mejor tú dices, yo no me callo y las digo de frente y que no sé qué. Esa actitud puede herir el corazón de tu esposo. Esa actitud puede herir el corazón de tus hijos. O sea, que seas tan directa no significa que esté mal siempre y cuando esté dentro de un límite. Pero la misma palabra dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, ser bien directo no siempre es bueno, porque el que seamos directas, dice, debemos de sazonar esa palabra, debemos de decirla con gracia y hacer lo que la misma palabra dice, no la regla de oro. Lo que tú quieres que otros hagan contigo, primero debes hacerlo tú. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces vemos que Dios quiere que tengamos una mente renovada como mujeres, una mente que lo glorifique. Porque una palabra mal dicha puede herir profundamente a una persona. Probablemente tú en tu matrimonio, en tu desesperación, o yo no lo sé, has dicho una palabra que ha herido profundamente el corazón de tu esposo, o has herido profundamente el corazón de tus hijos. Yo escuché de una hermana que decía que sentía muy herida por lo que su hija le había dicho en una discusión que habían tenido. Y resulta que la hija se lo dijo y al rato la hija ni se acordaba, pero esas palabras marcaron el corazón de esa madre. Y ella decía que se sentía profundamente herida. Ya después se aclararon las cosas. Pero mientras tanto ese dolor permaneció ahí por una palabra que en el enojo esta hija le dijo a la mamá e hirió su corazón. Y esto sucede también mucho en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántas veces no en el enojo tú puedes decir palabras que van a herir el corazón de tu esposo? O al revés, o tu esposo te puede decir palabras que hieren también tu corazón. Y eso es algo que puede quedar ahí y finalmente generar un entorno en tu casa por los corazones heridos a través de palabras que no fueron correctas. Entonces,
Dios quiere precisamente que tengamos una mente renovada, que lo glorifique en nuestra casa. Porque el Señor dice que es el oyente silencioso de cada conversación. Una palabra maldicha, hermanas, puede destruir. Un comentario malsano ha afectado relaciones, ha destruido matrimonios e incluso ha dividido congregaciones por la boca, por comentar cosas que no se deben decir, por no ser sabias, por no ser prudentes. Pero una mente llena de la palabra de Dios, acompañada de una conducta cristiana, son necesarias para el uso sabio de la lengua. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Corazón tiene que ver con mente, pensamientos, emociones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú hablas constantemente? Hay constantemente pleito, hay constantemente disensiones. Entonces, de eso está lleno tu corazón, no de la palabra. No te engañes. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, todo hombre, hablando de forma genérica, hombre y mujer, va a responder por lo que dice y entonces va a cargar con las consecuencias de sus palabras. La lengua es una realidad que puede producir satisfacción, puede producir vida o puede producir muerte, obviamente en base a lo que hemos estado hablando. Porque la vida de una persona refleja los frutos de su lengua. Hablar de vida es hablar desde la óptica de Dios, sobre cada aspecto de ella. Y hablar de muerte es referirse a lo opuesto completamente a la vida, es proclamar la derrota. ¿Sabes qué significa muerte? Quejarse constantemente. También tenemos fama de que las mujeres de todo nos quejamos, ¿no? Entonces, cuando nos quejamos constantemente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Estamos hablando derrota? Porque no estamos a gusto, no estamos contentas con nada, nada satisface. Y generalmente cuando estamos en esa postura, dejamos de ver las cosas buenas, lo bueno que Dios nos da, y vemos todo lo malo. El otro día, una X persona comentaba que en cierta mes del año le va mal en su trabajo, pero que en otro mes sí Dios le bendice. ¿Y sabes qué sucede cada vez que llega ese mes? ¿Te imaginas? ¿Quién me puede decir qué sucede? Le va mal. Le va mal. Bueno, porque esa persona así lo cree. Entonces, Dios nos bendice los 12 meses del año, o a veces sí, a veces no. ¿Quién me puede contestar? Todos los meses del año Dios nos bendice. Siempre. Pero entonces significa que ya se generó en la mente y en el entorno que en ese mes no habrá recursos, no habrá bendición, y efectivamente no los hay, porque tiene que ver con la actitud. ¿Me explico? Entonces, pensando en esto, obviamente yo analizaba lo que también yo comúnmente luego digo, y cómo uno tiene que aprender a ser sabia, prudente, y a veces mejor quedarte callada, ¿no? Yo siempre decía antes de conocer a Apatzingán, y yo lo he comentado, yo decía: Apatzingán es un lugar que jamás en mi vida voy a conocer, ni se me antoja, y nunca voy a ir a Apatzingán. Y bueno, tenemos mi esposo y yo 8 años de ir semana con semana a Apatzingán. Ahora, hacer la obra de Dios, digo, gracias a Dios, eso fue para bien. Pero también yo decía, cuando nos vinimos de Lázaro Cárdenas, yo también decía: a Lázaro Cárdenas
jamás regreso. Y ahí estuvimos 3 años también yendo a Lázaro Cárdenas constantemente, 3 o 4 años, no me acuerdo, pero estuvimos semana con semana. Y entonces, bueno, hermanas, tenemos que ser prudentes, ser sabias. Y como comentábamos al principio, no es que nuestras palabras, con ellas podamos manipular los ambientes espirituales o transformar las cosas físicas a nuestro favor o en nuestra contra. Pero lo que sí puede hacer nuestras palabras es, acuérdate, precondicionar nuestra manera de pensar sobre nosotras mismas, sobre las circunstancias y sobre los ambientes. Si pueden afectar nuestro entorno, sí pueden afectar nuestro entorno, claro que sí. Dice Proverbios 18:21, entonces dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, se beneficiará de ella o se perjudicará. Cuando dice que va a comer de sus frutos, es decir, a veces comer de ese fruto va a ser algo muy agradable y muy bueno, porque es lo que sembraste va a ser un buen fruto que vas a cosechar. Pero a veces lo que sembraste a lo mejor fueron cardos y espinos. Y vas a comer de uno o de otro. Te beneficiarás o te perjudicarás de una o de otra. Y la lengua es un poder tremendo que tenemos todos los seres humanos. Solo si hay madurez espiritual en nosotras podremos controlar nuestra lengua, porque ¿qué dice la palabra? Que es como un pequeño timón, ¿verdad? Y la lengua difícilmente es gobernada. A veces dice, ¿cuántas veces no has dicho o hemos dicho? Es que no era mi intención, ¿sí o no? Es que ya lo dije. Lo solté y no lo pensé y ya lo dije. Pero mientras tanto herimos. Satanás puede usar nuestra lengua para destruir. Y hay palabras que han generado maldición en nuestra vida. Por ejemplo, hay quienes desde niña les dijeron, no vas a poder. ¿Tú para qué estudias si no vas a poder? Eres muy tonta. Eres torpe, no sirves para nada. Ya mejor cásate, que te mantenga el marido, no estudies, ¿no? ¿Para qué te preparas? Y eso ha causado una tremenda inseguridad por el impacto que generaron en la mente esas palabras dichas por los padres, por los abuelos, por la familia o incluso por un esposo. Y qué importante por eso es hablar palabras de bendición y no de maldición. Con nuestros hijos, hermanas, ¿cómo le dices a tus hijos cuando estás enojada? ¿Sabes por qué? Porque las palabras de bendición tienen un poder que transforma, pero también las palabras de maldición tienen un poder que transforma para mal. Tenemos que enfocarnos en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y no en la obra del diablo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas dice, no dice unas cuantas, sino dice, todas son hechas nuevas. Entonces nos convertimos en nuevas criaturas desde nuestro interior, a través de la palabra. El Espíritu Santo nos da una nueva vida. Tú puedes proponer en tu corazón, ya no voy a decir estas palabras. Y lo logras 2, 3 días. Pero vuelves a reincidir. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón es el Señor, a través de su palabra. Qué bueno que tengamos la intención, porque también tenemos que ser intencionales en propiciar el cambio.
pero no podemos solas. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que antes estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Así que bueno, yo te invito en esta mañana a que hagas una introspección y tú analices qué palabras son las que más usas. ¿Tú usas palabras constantemente de crítica y de queja o palabras de bendición? Piensa ahí donde estás en tu lugar, analízalo. ¿Cuál es mi diario hablar? ¿Cómo me expreso constantemente? Imagínate ahí en tu casa con tus hijos, si tienes esposo, con tu esposo. Imagínate con la gente que te rodea. ¿Tus palabras constantemente son queja y son crítica o son palabras que edifican? Y tú misma vas a tener ahí la respuesta. Y recuerda, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y si de niña te maldijeron, y si de niña te dijeron y te hicieron, suéltalo, porque no te conviene, porque no te edifica, porque solo te destruye y te lastima. Perdona, busca a Dios y decide cambiar. Recuerda que todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Tal vez tú digas, es que mi matrimonio está de esta manera. ¿Ya pensaste en la siembra? ¿O es que mis hijos están de esta manera? ¿Ya pensaste en lo que hemos ido sembrando? Vamos a cosechar, fíjate, siempre es una ley divina, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces siempre vamos a cosechar lo bueno o lo malo. Así que si en toda tu vida o en algún tiempo tú has estado sembrando cosas incorrectas, arranca ya esa semilla. Empieza a sembrar lo correcto. Bendice y no maldigas. No te maldigas a ti misma. Dice Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, fíjate cómo el Señor es tan sabio. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Así que si tú no estás viviendo días buenos en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, es porque hay semilla, o más bien hay cosecha ya. Ya no hay semilla, ya estás recogiendo la cosecha por las palabras. Yo recuerdo, no sé si ya se los he platicado, o no recuerdo quién me lo platicó, lo he contado a algunas hermanas, que un muchacho decía, yo me voy a morir con un balazo en la cara. Dice que se me hace algo absurdo, pero a veces te digo que las palabras son tan ociosas y que no tienes ni la más remota idea de la dimensión de las palabras, que él decía, es que yo me voy a morir de un balazo en la cara. Pero era un chavo tranquilo, un chavo de casa, pues. Pues déjame decirte que en una ocasión iba en el coche con unos amigos y él iba en medio. Ya ven que atrás van los 3 asientos, él iba en medio. Y resulta que una bala perdida le dio en la cara y lo mató. Nadie supo cómo llegó esa bala, nadie supo qué pasó, pero se murió. Palabras ociosas, palabras sin fruto, de las cuales vamos a dar cuenta. Por eso el Señor se hace mucho énfasis en la boca, en la lengua, en las palabras, en que seamos bendición y no maldición, que seamos bíblicas. Y es importante tanto lo que decimos como lo que no decimos, porque también muchas veces no decimos, pero nos lo guardamos y envenenamos nuestro corazón, pero en su momento ese veneno va a salir, va a brotar.
y te vas a herir y vas a herir a alguien más. Hermana, mira, te voy a dar un consejo. Sé sabia, y que aplica a mí, obviamente. Sé sabia, sé prudente. Cuida tu boca delante de tus hijos. ¿Quién tiene hijos pequeños? Levante la mano, por favor. ¿Hijos adolescentes o hijos pequeños? Ok. ¿O hijos jóvenes? También hay. Todas tenemos hijos. Bueno, cuida tu boca delante de tus hijos, porque eso determina la postura que ellos tendrán ante el Evangelio. Mira, yo no sé si tú viste hace unos días, había una imagen ahí en internet de una señora con su niño aquí adelante, no sé si la vieron. Entonces de la señora salía como una serpiente, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Esa serpiente atravesaba aquí y salía por la boca del hijo. Bueno, hagan de cuenta que así es. Es una imagen que refleja mucho de lo que realmente sucede en los hogares. Cuida, mira, no importa que tus hijos sean adultos, no hables mal de la iglesia, de tus pastores, de tus hermanos en Cristo, porque no edifica. Y entonces tú estás sembrando en el corazón de esa hija, de ese hijo, tú estás sembrando esas cosas, estás sembrando resentimientos, estás sembrando, y tú, fíjate, y tú después dices, ¿por qué mi hijo no quiere? ¿Por qué mi hija no quiere de Dios? ¿Por qué ya no quiere ir a la iglesia? Bueno, analiza tus palabras, analiza si has murmurado, analiza qué has estado haciendo. Sé sabia, sé prudente, guarda tu boca. Si tus hijos son pequeños, de eso se están alimentando. Si tus hijos ya están criados y son adultos, es lo que tú les estás impartiendo. Yo, créeme que incluso yo guardé esa imagen porque dije, la voy a proyectar, pero no hay proyector. Así que se las explico. Y de hecho varias dicen que la vieron, ¿no? Es una realidad. Entonces, lo único que provocamos es que la actitud de tus hijos cambie. Y es tan evidente, te voy a decir algo, es tan evidente cuando tú hablas mal de alguna persona que los hijos lo manifiestan. Ellos no tienen filtros y no lo disimulan. Si tú hablas mal de alguien, tú te das cuenta inmediatamente por la actitud que asumen los hijos. Entonces, los afectas, hermana. Sé sabia, sé prudente, guarda el corazón de tus hijos. Y se oye fuerte, pero no seamos chismosas, ni murmuradoras, ni revoltosas. Si te enteras de algo, no lo divulgues. Sé discreta, sé prudente. Guarda tu casa. Guarda el corazón de tus hijos. Guarda el corazón de tu esposo. Y nunca perdamos de vista que el oyente silencioso en cada comida y en cada conversación es el Señor. Y a Él vamos a dar cuentas. Poner freno en nuestra lengua definitivamente no es cosa fácil. Y peor aún cuando nuestra lengua profiere veneno y destrucción en lugar de medicina y edificación. Cortar con los malos hábitos cuesta, pero sí se puede. En nosotras está el escoger a quién servimos como instrumento, si a Dios o al diablo. De ti, de mí depende. Recordemos que de lo que estemos llenando nuestra mente es de lo que hablaremos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Piensa en tu casa. Yo siempre, todo comienza en la casa, todo. Así que piensa en tu hogar. Te quejas constantemente, murmuras constantemente, criticas constantemente. Probablemente estás viviendo el fruto de tus labios. Ahora, preguntemos esto: ¿qué hay almacenado en nuestro corazón? Piénsalo, medítalo y contéstate tú misma: ¿qué hay almacenado en nuestro corazón, en tu corazón?
Solo tú sabes, y Dios, qué es lo que hay en tu corazón. Seamos bendición. Ahora, ¿cómo podemos ser bendición para otros? Hablando con sabiduría, hablando palabras de bendición y no de maldición, dejando el chisme, buscando el conocimiento de Dios a través de su palabra, poniendo fin a los pleitos. ¿Sabes? Ya no pelees tanto por una cosa. Mira, probablemente tú tienes años peleando por una circunstancia en tu casa, tus hijos o tu esposo, y las cosas no cambian. Digo, ¿vale la pena que sigas con el pleito? Solo te estás amargando y solo te estás frustrando. Pon alto a los pleitos, habla lo correcto. Que haya una congruencia entre lo que somos en Cristo. O sea, ya no somos del mundo. Antes hablábamos como el mundo, como la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Pero ahora que conocemos de Dios, debemos hablar pues como mujeres de Dios. Dice el Salmo 141:3, y ya con este salmo termino, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Los labios son una puerta por donde salen las palabras. Hagamos que la gracia de Dios vigile esa puerta. Sí se puede, sí se puede. Entonces, cuando nosotras permitimos que la gracia de Dios vigile la puerta de nuestros labios, a fin de que no salga por ella ninguna palabra que pueda contribuir a deshonrar a Dios o hacerle daño a nuestro prójimo y a nosotras mismas. Y podemos decirle: Señor, ayúdame, guarda mi boca. Señor, que yo sea una bendición en mi casa, en mi familia, con la gente que me rodea. Y sabes, y pidamos perdón por las veces que hemos herido, que hemos lastimado intencionalmente, porque ha habido ocasiones que a lo mejor no fue intencional y herimos a una persona, pero por las veces que hemos herido intencionalmente, debemos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, porque herí el corazón de mis hijos, herí el corazón de una hermana en la iglesia. Ay, Dios, que traiga a tu memoria, a lo mejor intencional o no, pero herimos. Y si tu esposo te hirió, decirle: Señor, lo perdono y lo bendigo. ¿Me explico? Entonces, hermanas, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a pedirle primeramente perdón al Señor. ¿Quién ha herido con sus palabras? Todas hemos herido con nuestras palabras. Así que vamos a decirle: Señor, cierra tus ojos, levanta tus manos ahí en tu lugar y tú dile: Señor Jesús y Padre eterno, te pido perdón, Señor, en esta mañana, porque muchas veces he herido con mi boca, he lastimado, Señor, con mis palabras a mi familia, y he destruido, Señor, lo que tú me has mandado a edificar. Perdóname, Señor. Guarda la puerta de mis labios, para que mi corazón no se incline a cosa mala, ni a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Sé tú, Señor, el que rige mi vida, el que guía mi vida todos los días para ser de bendición en mi casa, y en tus manos yo pueda ser de bendición para tu gloria y para tu obra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque yo sé que tú me hablaste en esta mañana. Enséñame, Señor, a vivir de tal manera que glorifique tu nombre. Señor, yo bendigo a cada mujer aquí presente. Te pido, Señor, que seas tú hablando a la mente y al corazón de cada una de ellas. Señor, bendice su matrimonio,
Bendice el hogar de cada mujer aquí presente. Bendice a los hijos y a los nietos de cada mujer aquí presente. Bendice la economía, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Restaura matrimonios, Padre. Restaura familias, mi Dios. Restaura a la mujer que está dolida, que está quebrantada, Señor, que está afligida. Tú conoces, mi Dios, qué es lo que hay en cada corazón y en cada mujer aquí presente. Haz tú la obra, mi Dios, de transformación en nuestros corazones, mi Dios. Te lo pido y te doy muchas gracias, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.